Muy bienvenidos a todos a esta nueva edición de Conversaciones con. Y en esta ocasión vamos a hablar de socialización, educación, valores y ciudadanía en el siglo XXI. Y para ello contamos con un invitado muy especial, un buen amigo que es Carlos Beltramo. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Tu audiencia, que tan extensa como me has contado. Y nada, un gusto estar en tu canal. Bueno, permíteme que te presente primero y ahora les contamos a esta audiencia tan selecta de qué vamos a hablar. Pues Carlos es licenciado en Filosofía y además es doctor en Educación por la Universidad de Navarra. Es actualmente investigador en el Instituto Cultura y Sociedad en un proyecto sobre educación de la afectividad, ¿verdad, Carlos? Así Y es. tiene además varios libros sobre antropología, educación, psicología, en fin, todas estas áreas de su expertise. Me gustaría destacar un libro, yo creo, recientemente publicado Ujú. en McGraw-Hill, que es Filosofía para psicólogos inquietos, cuyo link, por cierto, vamos a poner a disposición en la descripción de este vídeo. Y tiene una pinta buenísima. Ahora nos contarás un poquito de él, Carlos. Muy bien. Pero además quiero mencionar que es también coautor de 2 programas de educación del carácter y afectivo sexual que han sido traducidos a 9 idiomas y está presente, pues creo que en más de 12 países. En Así es. definitiva, un experto en todas estas áreas que tiene que ver con la educación, con los valores, con la formación del carácter. Y además, desde esos fundamentos, Carlos está últimamente especialmente interesado en el análisis político, de la sociedad, de las tendencias sociales, culturales de nuestro tiempo, y está participando de manera bastante activa en los debates sociopolíticos, vamos a llamarlos así, contemporáneos, por ejemplo, con su proyecto, ¿no? Que además es uno de los promotores de Pandemonium. Bueno, ahora nos contarás un poquito de todo esto, Carlos, pero no sé si me dejo algo importante que creas que Bueno, te debo perfilar. estoy casado y tengo 6 hijos. Bueno, es un Para dato remate, importante, ¿eh? para Es un dato remate. importante, es un dato Sí. importante ese también. Muy bien. Yo, pensando que hablar con Carlos, que nos va a dar mucho juego, como verá la audiencia, se me ocurría, desde su expertise en todos estos temas de formación, de valores, de educación afectiva, hablar un poquito de las relaciones humanas en el siglo XXI, de cómo quizás se han transformado por algunas tendencias de los últimos tiempos, quizá la crisis de algunas instituciones socializadoras, ¿no? Como la familia y demás, y de ahí dar el paso a esta preocupación que yo veo un hilo conductor muy claro, ¿no? Desde esa formación, desde esos procesos de socialización en instancias primarias, cómo llegamos a una ciudadanía plena y bien ejercida desde el punto de vista cívico, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo veo ahí una conexión que me parece que traduce un poquito toda esa trayectoria, ¿no? Que se puede detectar en la investigación y los trabajos de Carlos, que me parece muy esclarecedora, ¿no? Nace de unos fundamentos académicos para mirar la realidad e intentar también contribuir a mejorarla, ¿no? Entonces, comenzamos, si te parece, Carlos, con el Ujú. tema de las relaciones humanas y las instancias socializadoras, ¿no? Porque tú te has dedicado bastante, has estudiado esto de la formación del carácter, de la Sí. familia. ¿Por qué es tan importante todo esto de formar bien a las nuevas generaciones y que las instancias primarias y socializadoras inmediatas para los nuevos miembros de nuestra sociedad sean fuertes y sólidas? Básicamente, bueno, siempre lo ha sido. Y yo creo que tal vez en el pasado se ha estudiado menos porque se tenía más a mano a nivel social, digamos. Bueno, tú eres sociólogo, lo sabes mejor que yo. Históricamente, la humanidad ha pasado por épocas de más crisis o de más fortalecimiento de instituciones socializadoras, como por ejemplo la familia bueno, por lo mismo estado la comunidad, la polis, vamos a decir así, o las iglesias o lo que sea, y en momentos en los que está dado menos. Es decir, la primera cosa que yo le digo a la gente es, evidentemente, ahora hay un cambio de época muy fuerte, hay una disgregación de muchos elementos, pero no es la primera vez y Dios mediante no será la última. Porque la Eso historia esperamos todos, tiene, ¿verdad? sí, Sí. sí, tiene esas idas y vueltas. Lo que no hay que desesperarse, obviamente, evidentemente, que es un cambio de época que genera incertidumbre, como todo cambio de época, tal vez más que otras, por una confluencia de factores, pero no menos. Es decir, yo lo ubicaría en su justa medida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando normalmente tú puedes echar mano, esto lo decía, por ejemplo, Michelle Borba, una educadora norteamericana muy, muy interesante, dice, antes las familias podían apelar a otras familias, a los vecinos, al grupo pequeño, al que conocía, etcétera, etcétera. Hoy en día, la atomización, la popularización, por ejemplo, de la familia nuclear, y ahora últimamente la familia monoparental o la familia de un miembro, que eso ya es una crisis de otro tipo, pero vamos, muy fuerte, que construya esto, hace que efectivamente los padres no tengamos esa ayuda, vamos a decir, social,
que envolvía esto. En algún escrito que he hecho recientemente mencionaba, esto tiene una ventaja porque efectivamente, pueblo chico, infierno grande, entonces efectivamente no todo eran flores en el pasado, ¿ok? O sea, ahí estaba la vieja Licillo, ¿no? Observando de Sí, una sí. manera inadecuada que uno dice, oye, yo quiero mi vida, ¿no? Y eso es absolutamente legítimo y lo otro no, es un exceso. Pero efectivamente ganamos en esa privacidad en un sentido de la palabra o en esa autonomía, en ese que cada uno realmente haga su proyecto de vida, pero perdemos en la cohesión social. Entonces, evidentemente ahora lo que antes era más o menos un hecho se está convirtiendo en un objeto de estudio, ¿ok? Porque efectivamente se está perdiendo y en el cambio de época, la gran pregunta, y de anticipo, decía un chiste, cuando un político dice, qué buena pregunta, es que la respuesta no va a ser tan buena. Entonces anticipo que digo que es una buena pregunta porque yo no tengo la respuesta. Lo que sí hago, por ejemplo, en Pandemonium, mis amigos de la familia Pandemonium están cansados que yo les diga, piensen para el futuro, piensen para el futuro. Es decir, cambiamos de época y no sabemos qué va a pasar. Yo normalmente les cuento un cuentito no, una anécdota real de un puente en Honduras, si no me equivoco, del río Choluteca, donde ese puente se caía continuamente. Entonces uno de los X gobiernos llamó a los japoneses y le dijo, queremos un puente que no se caiga nunca. Los japoneses, pim pam pum, realmente hicieron Lo un construyeron. puente. Sí, yo después, a lo mejor puedo mandarte la foto porque es genial, porque queda el puente ¿a qué pasó? Lo hacen, ¿no? Lo inauguran, qué sé cuánto. Entonces, a los 2 años viene el huracán Mitch, que arrasó Centroamérica. Directamente la reconfiguró geográficamente en muchos puntos. Y el río Choluteca pasó de este punto a colocarse 50 metros al este. Por lo tanto, actualmente tú ves la foto y ves el río Choluteca haciendo lo que le da la gana y un gran puente sobre la nada. Ahí. Sólido, porque los japoneses cumplieron. El puente no se cayó, pero ya no sirvió para el nuevo lugar del río. Entonces, lo que tú me estás preguntando es básicamente, el río cambió por la crisis tan fuerte que estamos teniendo y tenemos que estudiar porque el puente tan sólido que teníamos, que nadie dice que sea falso, sólido, ya está en otro lado. Y ahora lo que tenemos que hacer es ganar en flexibilidad para poder entender de qué manera podemos reestructurar en función de las nuevas alternativas sociológicas, políticas, culturales, que las familias sean ese factor realmente socializador, o sea, realmente transmisor de valores, transmisor de ideas comunes para que la sociedad siga cohesionada. De lo contrario, el riesgo de la disgregación social es muy fuerte. Me parece muy interesante. Además, la metáfora del puente es también muy ilustrativa, ¿no? Efectivamente, de ese cambio de época del que estás hablando, de unas estructuras que teníamos y intentaban servir a unos fines y de repente han cambiado las circunstancias y eso ya ha quedado efectivamente obsoleto, ¿no? Pero hablas de crisis y de cómo reconfigurar de alguna manera esas instancias socializadoras para afrontar con éxito estos nuevos desafíos, ¿no? Y esa incertidumbre de la que estás hablando. Claro, a mí se me ocurría pensar, ¿no? Primero, a ver cómo definimos cuáles son los puntos claves de esa crisis a la que te estás refiriendo. Y segundo, en qué sentido esa instancia socializadora que era la familia tiene que competir con otras instancias que quizá, como dices, en esa reconfiguración hace un tiempo no eran tan interesantes o no tenían tanta penetración e influencia. Estoy pensando, por ejemplo, en todos los medios tecnológicos, Sí. los medios de comunicación, cada vez además con mayor poder, más globales, en manos a veces de grandes corporaciones que tienen sus intereses, que no siempre son, en fin, la resocialización de la ciudadanía en un sentido que podamos estar conformes o de acuerdo, tienen su agenda también política, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa influencia de los algoritmos de YouTube, ¿no? Nosotros estamos en YouTube, pero bueno, YouTube tiene un algoritmo, tiene una serie de connotaciones, instrumentos para retener audiencia a través de unos contenidos que no selecciona del todo o que la audiencia solo selecciona en cierta parte, ¿no? Entonces, Ujú. en todo este marasmo de difusores culturales y de valores en los medios de comunicación que están compitiendo quizá con esa función primaria que ejercía la familia, ¿qué elementos de crisis ves más relevantes y hacia dónde apuntamos, ¿no? Y ahora vamos a cuestiones más concretas, pero ¿hacia dónde podríamos apuntar o en tu reflexión hasta dónde has llegado a ver esta problemática? A ver, yo creo que el factor fundamental es
de la configuración del individualismo, ¿ok? Ujú. Esta idea positiva, es decir, la humanidad siempre anda buscando algo para mejorar lo anterior, digamos. Entonces, claro, cuando uno empieza a pensar todos los elementos negativos de la sociedad patriarcal, no como dicen las feministas heteropatriarcal, que habría que, no, patriarcal en el sentido de papá y mamá incluso, ¿no? Pero como grandes patriarcas de familias de 10 o 12 núcleos familiares conjuntos. Hay un libro muy interesante que escribió un tío mío sobre su propia familia, de su padre que estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y él contaba cómo efectivamente el Pater Familia en Italia tenía a su cargo 5 o 6 núcleos familiares, y todos muy Ajá. felices se distribuían las funciones. Algunas mujeres cocinaban, incluso algún hombre de vez en cuando, otros iban al campo, otros enseñaban a los niños, y eran 50 personas viviendo en una casa grandota, digamos, ¿no? Evidentemente, eso efectivamente genera una gran sensación de pertenencia, pero también una gran sensación de extrañeza respecto a, ¿y yo quién soy? O sea, yo soy uno más, una hormiguita más. O sea, efectivamente, entonces la humanidad dice, bueno, perfecto, frente a este modelo vamos a buscar destacar más el individualismo, o no el individualismo, sino la individualidad. Y Sí, de ahí al individualismo, ese es el problema que ha pasado. Entonces, en la búsqueda de ese individualismo, se ha borrado el eje, o sea, pues la sociedad, desde mi punto de vista, se organiza personas, familias, y luego los cuerpos intermedios, la polis y demás. Nunca ha sido individuo polis, porque el individuo polis está mucho más indefenso, porque efectivamente la distancia existencial entre la propia individualidad y la polis, tú hablabas recién de los algoritmos y tal, efectivamente, además de todo lo que puede haber dicho Aristóteles, Rousseau, lo que sea sobre esto, hay que agregar que ahora esta polis tiene un poder predictivo y un poder de policía y un poder intrusivo en la privacidad que nunca se ha conocido. Eso es otro gran desafío, digamos, ¿no? Estamos muy en manos de alguien que básicamente no nos ama, pero no nos ama no porque nos odie, sino porque no puede amarnos, porque para amar hay que tener cercanía existencial. Y él, cercanía existencial, no tiene con nosotros. Él tiene que organizar a millones de personas de la manera que, incluso mira, a veces tengo discusiones con mis amigos pandemonios, no, esto está más amarrado, menos amarrado. Uno puede decir que a lo mejor es buena intención, pero, y la tercera cosa que yo digo, además de esa buena intención hay mucha soberbia. O sea, los grandes personajes que han triunfado en los últimos años económicamente tienen la sensación y lo transmiten así, no estoy diciendo ninguna especulación, porque es cuestión de ver videos de Bill Gates, de Soros, de Elon Musk y lo que sea, donde ellos te transmiten la idea de hay un problema, yo sé cómo resolverlo. ¿Ok? O sea, como ya les ligó, les funcionó en otro momento, y entonces, claro, esa soberbia aumenta el grado de extrañeza. Dios dice, mira, tranquilo, tú siéntate ahí, Xi Jinping en China, ¿no? Siéntate ahí, nosotros resolvemos todos los problemas para que tú puedas comer, ir al baño, reproducirte y morir, como si eso fuera todo en la vida. Entonces, el gran desafío finalmente sería, vamos hacia una sociedad atomizada, la búsqueda de la resolución de problemas concretos en manos de personas ensoberbecidas por sus éxitos económicos, que ojo, yo destaco muchísimo, uno ve lo que hizo Gates con las computadoras, lo que hizo Musk con los autos automáticos, qué genio, por favor, o sea, es buenísimo. Sin embargo, trasladar esto a todos digamos, los aspectos de la vida es cuando empieza a haber colisiones, empieza a haber choques, empieza a haber discrepancias. Alguno querrá vivir eso, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere, pero otros queremos tener una vida mucho más plena, más colorida, y entonces es cuando empiezan los problemas. En ese contexto hay que decir, ¿cómo se va a reconfigurar el concepto de familia guardando lo esencial para proyectar como lugar de convivencia, de amor y de transmisión de valores? Tres cosas que los algoritmos o la nueva dinámica esta de el reseteo 2030 o 2050, lo que sea, no pone sobre la mesa. No, si acá hay especulación, no sé si hay especulaciones, pero yo agarro el libro de Schwab, El Gran Reset, o veo el discurso de Pedro Sánchez de hace pocos días sobre el 2050 y veo ausencia de estos tres elementos, ni siquiera mencionados como proyecto político o proyecto social. Y entonces decimos, vale, tú me puedes dar una cobertura económica, me puedes asegurar que habrá autos, lo que sea, que además me dice que va a haber menos autos, que vamos a comer menos carne, que es una cosa rarísima, ¿no?
Pero no me estás hablando de estas tres cosas, que son las que hacen que la vida valga la pena. Con lo cual, evidentemente, el gran desafío es cómo nosotros, frente a un plan político que lo excluye, vamos a tener que reinsertarlo desde los grupos más pequeñitos. Yo veo que ahí hay, yo voy hacia lo pequeño, pero no a la individualidad, aunque la respeto totalmente, y yo creo que eso es territorio ganado, por eso puedo decir lo que sigue, pero lamentablemente ha sido territorio ganado a expensas de la función socializadora de la familia, o sea, en contra de ella, y ahora es momento de, sin perder el territorio ganado de la individualidad, recuperar los lazos sociales más inmediatos para completar la ecuación bien, no se nos desbalancee. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. De hecho, es convergente con muchos de los, en fin, análisis sociopolíticos, sociales, que se han venido haciendo en los últimos tiempos. Ese vector, ¿no?, de individualización de la sociedad, que es manifiesta y es un proceso en el que hemos ido adentrándonos cada vez más, a que ha generado ese sentimiento un poquito de desconexión o de desvinculación cercana y por lo tanto también afectiva, de formativa, socializadora, que efectivamente ejercían esas instituciones. Por eso decimos que está un poquito en crisis la familia, ¿no? En parte por eso yo también en algún vídeo en este canal vinculo precisamente estas tendencias con esa emergencia también de los movimientos identitarios que de alguna manera quieren, de manera un poquito sesgada, ¿no?, o parcial, recuperar ese sentido de pertenencia a un grupo de manera más intensa, ¿no?, que es un poco lo que tú estás proponiendo, pero a través de las instancias un poquito más quizá tradicionales y demás. Y es el mismo debate también que vemos en esta sociedad liberal, ¿no?, que decimos que estamos en las democracias liberales al menos, entre ese liberalismo un poquito más hardcore, ¿no?, más extremo quizá, llegando incluso al libertarismo, o el liberalismo más clásico que luego se ha reconvertido en comunitarismo, que precisamente lo que le echa en cara a esa concepción liberal quizá hegemónica en las últimas décadas es que ha olvidado precisamente nuestro sentido de pertenencia, nuestra membresía a un grupo humano en el que nuestra vida adquiere sentido, ¿no?, y no solo nos formamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo, en ese sentido, disculpa, antes de, porque me has surgido una idea que me parece que es buenísima, a rebufo lo que dices, que puede ir en contra de lo que algunos creen sobre mí, por ejemplo, ¿no? Eh, Pero creen cosas buenas de ti, ¿no? no, no todos, no todos. Bueno, pero cuando es estás normal. en la esfera pública ya sabes que vas a tener amigos y Sí, detractores. sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, volviendo al punto, se sale de la matriz familiar de la generación de identidad que calzaba muy bien con matriz de, perdón, con matriz de familia, patria y luego Sí. universalidad, ya sea a través de la iglesia o ya sea un sentido de humanidad que, bueno, en fin, ¿no? Se ha roto, ¿ok? Se ha roto. Y entonces, claro, la gente se siente huérfana. Primera farolillo rojo, vamos a decir así, aviso no previo, por eso digo lo de pensar sobre mí, no previo, sino posterior, ya pasó, pum. A partir de ahí, el crecimiento, excelente que lo has puesto sobre la mesa, de los movimientos identitarios, ¿ok? Independientemente de que alguien los pueda estar manipulando, interesados, porque siempre hay intereses, siempre, siempre, siempre. Los romanos tenían agenda, o sea, Está esto no claro. es un invento de ahora, y hacían fake news, no es un invento de ahora, digamos, ¿no? El problema es que esa gente huérfana de proceso identitario se ha ido volcando hacia estos procesos identitarios. El problema es que vamos a ver los resultados concretos. Violencia, aumento de la confusión social, la creación de la grieta, una cosa que no existía, ¿ok? Que es una cosa para que yo creo que vos tendrías que dedicarle, no sé, varios programas a qué ha hecho que llegamos a la grieta que tenemos actualmente, palabra orgullosamente, no sé si es orgulloso eso, creada por los argentinos, pero que manifiesta muy bien lo que está pasando, digamos, ¿no? Republicanos demócratas, PP, PSOE, peronismo, no peronismo en Argentina, así, ya cada uno lo puede en su país localizar. O movimientos LGTB conservadores, independentismos o no, lo que sea. Pero todos estos están generando cosas que son contrahumanas, que es odio, violencia, inmediatismo, porque efectivamente tú le preguntas a muchos de estos, ¿qué harías si tuvieras todo el poder? Y no saben, o lo que te dicen es de primero de infantil, ¿de acuerdo? Es como decir, bueno, haría que el sol no saliera, no sé qué, bueno, no se puede, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es el tercer momento, el momento de, están fracasando, no solo porque de alguna manera están siendo manipulados o tienen unos intereses ocultos o lo que sea, que me da igual, sino porque efectivamente no son la respuesta que esta gente está buscando, aunque se siga metiendo ahí.
sea, se sienten más insatisfechos o igual de insatisfechos que antes, son más violentos, cosa que efectivamente está en contra de cualquier planteamiento humano, no encuentran realmente el amor. O sea, hay partidos políticos o movimientos que cuanto más hablan del amor es que te das cuenta que menos lo están viviendo en un sentido general, ¿ok? Entonces, ahí se abre el gran paradigma hacia adelante. Es decir, efectivamente, lo de la identidad no se puede borrar y está muy bueno lo que has comentado sobre el liberalismo. Nosotros decimos que en América Latina se habla de derecha-izquierda y se pone en la derecha gente como Piñera, como Ya, Macri, gente que son tecnócratas, que son un centro, son tan centro que se abstraen del debate político-cultural y sí, simplemente dice, yo voy a tratar de asegurar que tengas comida en la mesa. Y mira en qué ha terminado cada uno de esos proyectos. La gente ha dicho, ni me has traído comida, en algunos casos, o me la has traído y me da igual, pero hay otros puntos que tienen más que ver conmigo, que soy un indígena en Chile, que soy un estudiante en Colombia, no sé, que soy un habitante, no sé, de Tamaulipas en México y sufro el narcotráfico, en fin, cosas más concretas donde tu plan socioeconómico o liberal económico no me está ayudando. Entonces, evidentemente, hay un cambio. Y esa es la perspectiva hacia adelante. O sea, estos identitarismos están fracasando, la gente se está sintiendo cada vez más triste. Lo que ha pasado en Madrid es, aunque es de connotación política, puede tener un trasfondo cultural en este sentido, de que la gente efectivamente está empezando a cansarse y hay un 10 o 12% de votantes de izquierda que votaron a la derecha. A lo mejor fue por esta votación, no lo dudo, pero habla de eso, habla de que la gente ya empieza como a decir, este identitarismo que me están vendiendo, pero el problema es que no sabemos qué va a pasar adelante. Es decir, ese es el planteamiento hasta este momento, digamos, ¿no? sí, sí, no, no, estoy de acuerdo en que ha defraudado expectativas, ¿no? Este sentimiento de pertenencia que se busca a través de esos movimientos identitarios no siempre florece, ¿no? Y al final, como dices, pues crea una desafección porque no has conseguido lo que quieres, aunque hayas hecho un poquito grupo o te hayas sentido identificado para ciertas reivindicaciones con ciertos actores con los que compartes algún tipo de característica, luego eso no llena otras cosas que, como bien has dicho, son importantes para los seres humanos, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? Efectivamente. Ese No es. solo la tecnocracia es importante desde el punto de vista del ordenamiento político, ¿no? De la polis, sino que en la polis también aspiramos a la vida buena, ¿no? Y en ese sentido, ese es un debate contemporáneo también muy interesante desde el punto de vista de distintas perspectivas sociológicas y políticas, ¿no? Y ahí es donde te estás metiendo en los últimos tiempos y que me gustaría que me contaras, ¿no? Porque este análisis un poquito político que nos estás esbozando, ¿no? Un diagnóstico un poquito de nuestro tiempo, desde esos fundamentos, ¿no? De la importancia de ciertas instancias socializadoras, de los valores, de cómo formamos, de cómo transmitimos, de cómo vivimos en comunidad y ahí generamos un sentido y un proyecto común, ¿no? Dirigido esforzadamente entre todos hacia esos objetivos. Esto, estamos en una situación, ¿no? En esa grieta que has dicho, en una polarización social, política, en la que ¿tú ves algún tipo de salida? Este proyecto tuyo de Pandemonium, un poquito, por lo que, en fin, animo a toda la audiencia que se asome a él para ver en qué consiste, pero intenta dar una visión, ¿no? Una Sí. visión de hacia dónde tenemos que ir, o al menos de los riesgos que tenemos en ciertos caminos que se están recorriendo, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito de este proyecto Pandemonium tuyo. Bueno, a ver, Pandemonium nació como una iniciativa durante la pandemia dura, vamos a decir, en marzo, abril del año pasado, cuando surgió en América Latina, aunque en España tuvo menos impacto, pero en América Latina tuvo mucho impacto, un libro que se llamaba Sopa de Wuhan, ¿ok? Ajá, sí. Donde alguna ONG argentina, tal, de inspiración de izquierda o globalista, llámela como quiera, porque cada vez que digo izquierda, seguro que un comentario, eso es antiguo, sí, sí es antiguo, pero de momento no tenemos otra palabra y la gente medio para que nos entienda, digamos, ¿no? Escribió y dice, la opinión de los, y subrayo los, intelectuales sobre la pandemia. Y a mí la verdad es que me dio la sangre, compadre, me dio la sangre. O sea, ¿cómo los intelectuales? Algunos ¿Quiénes son? ¿Quiénes intelectuales, y son ojo, me esos, no? parece, era Vlado Zizek, Byung Han, Beatriz o Paul Preciado, dependiendo de los días de la semana, porque ya sabes que esta persona los lunes, miércoles y viernes es Beatriz, y martes, jueves y sábado es Cambian. Paul. Sí, Se sí, siente de otra manera, sí. dicho por él, ella, porque yo no voy a respetar mucho esto, ¿no? En fin, pero bueno, era la izquierda o el progresismo, no se llama, era un solo sesgo. Y dije, vale, está bien que la gente conozca este pensamiento, pero no todos los pensadores están pensando en eso. Ojo que también anticipaban el comunismo mundial, que se iban a caer todas las
en fin, había mucha incertidumbre, si recuerda la gente, incluso no sabíamos si Internet iba a aguantar tantas conexiones, ¿te acuerdas? Que estábamos en duda los primeros días, que luego finalmente, felizmente, aguantó. Eso me recuerda el también sistema. a la primera locomotora, que decían que si ibas a más de 30 kilómetros por hora, el aire no te iba a dejar respirar, ¿no? Es algo parecido un poquito Sí, allí en no, los orígenes. y yo encontré una nota en un casa de pueblo de los años 60 sobre los efectos negativos de los rayos catódicos del televisor color en el desarrollo intelectual de las personas. Me Sí. aluciné. Los tipos juraban que íbamos a quedar todos tontos. Bueno, al final quedamos tontos, pero no por los rayos catódicos. Quizá por otras razones, sí. Sí. Bueno, la cuestión es que dije, ahora me enojó un montón. Entonces, con un amigo empezamos a comentar algunas cosas. Me enojó eso y me enojó, me preocupó. Eso me enojó. Y otra cosa que me venía preocupando mucho era que estábamos saliendo a las 8 de la noche a aplaudir, cosa que en un primer momento me pareció muy bien, al final aquello fue todo un aquelarre, pero no estaba viendo la presencia de la trascendencia, la presencia de Dios, la presencia del factor trascendente, que yo estudiando levemente otras pandemias, y bueno, tú vives conmigo en Pamplona y ya sabes, el rito de las 5 llagas, Sí. hace 526 años se viene haciendo, para el que no sepa, esto es que Pamplona en esa época estaba asolada por una pandemia, una epidemia en ese caso, y el ayuntamiento consagró a las 5 llagas de Cristo la ciudad, lo sacó al Cristo a pasear y se acabó la pandemia. Entonces yo decía, vale, uno podrá tener la opinión que quiera sobre la religión, lo que sea, pero estoy viendo que falta la salida espiritual a esto. Era como muy mundana, como resistiré, tal. Me parece bien, resistiré, pero me estaba faltando parte de la ecuación y en ese libro, por ejemplo, no estaba ni se lo esperaba. Entonces dije, ¿vos sabés qué? Saquemos otro. Y entonces, bueno, empezamos a hablar con varios amigos y tal, y entonces hicimos un recopilatorio al mismo estilo de, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, fue muy inspirado el estilo en Sopa de Wuhan. Y le pusimos Pandemonium por una especie de broma de entre pandemia, una palabra que suene, y la verdad es que resultó muy bien porque la gente habla Pandemonium, le suena, tal. Además es, en español, Pandemonium es ruido intenso que no te deja pensar. Entonces, claro, esto va teniendo alboroto, efectivamente, desorden, tal. Bueno, y entonces empecé a hablar con uno, con otro, algunos artículos estaban publicados y los quisimos reeditar, otros son novedosos. No tiene línea, efectivamente son mis amigos, los amigos de Carlos Polo, el otro editor, y son más o menos de una misma matriz, pero hay pensamientos contradictorios dentro del mismo texto. ¿Por qué? Porque Pandemonio espera hacer eso, una especie de escenario más que otra cosa, donde gente que normalmente censurada en los medios, porque no tiene un pensamiento mainstream, puede exponerlo. Y si alguien dice que el virus nació en el laboratorio de Wuhan, que lo diga, y entonces que el laboratorio de Wuhan demuestre que no fue así, ya está. O sea, quiero decir, todo sobre la mesa, no censurarlo porque dice no sé qué. O sea, como si las personas lectoras fuéramos menores de edad que no tenemos la posibilidad de hacer un juicio entre este tipo de cosas. Sí, hay dos cosas aquí que... Mesa, ¿no? Sí, perdona, Carlos, por no perder el hilo de lo que has dicho, ¿no? Al hilo de esto de que somos, se nos trata a veces como menores de edad, que eso sí, yo también lo percibo, ¿no? Y en parte creo que tiene que ver con esta apreciación que hacías antes, ¿no? De que hay alguna especie de gurús o grandes mentores de la humanidad, ¿no? Que pretenden explicarte cómo tienes que vivir y qué tienes que hacer y no pienses, sino que haces esto, ¿no? Bien, puedo coincidir, ¿no? En ese argumento, pero me interesaba también este otro planteamiento, ¿no? Que dices del mainstream. ¿En qué consiste ese mainstream, esa tendencia fuerte que dices que luego hay censura? ¿Y hasta qué punto? En una sociedad globalizada donde habéis podido editar, creo que son 3 ediciones ya de Pandemonium, ¿no? Sí, 1, ya 3 2, ediciones. 3, sí. en el que, bueno, tenemos canales como YouTube donde, oye, tú puedes divulgar tus ideas y demás. ¿Hasta qué punto ese pensamiento mainstream es realmente mainstream o puede ser contrarrestado gracias precisamente a las grandes tecnologías o los distintos sistemas globalizadores de comunicación que tenemos en donde, oye, hasta el pueblo más recóndito de la Amazonia puede tener conexión mundial en ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo compadecemos estas dos ideas, ¿no? Que hay una tendencia fuerte y una especie de, en fin, poder que tiene una prevalencia respecto a otras opciones que quizá no se consideran políticamente correctas o no tienen esa fuerza.
con las nuevas tecnologías y las posibilidades que esto nos da, por ejemplo, a ti con este proyecto y otros amigos y muchos otros que Sí. conocemos que también pueden alzar la voz y competir, quizá no en igualdad de condiciones, en eso podemos estar todos de acuerdo, Ujú. pero sí al final enfrentar y dar un discurso alternativo quizá a ese mainstream. Bueno, es un poco por matizar, ¿no? Este argumento, No, total. a ver cómo lo ves. Lo veo complicado, lo veo que la zona de los grises, esto es como un día de hoy que, por ejemplo, no hay, no hay mucho sol, y uno dice, la sombra, yo veo la parte que es oscura y la parte que no hay. Pero dónde termina y acaba, es muy difícil decirlo, y quien quiera pontificar por ese lado no irá conmigo. A lo mejor lo publico en Totalmente de Pandemonium, acuerdo, pero totalmente de como uno acuerdo. más, digamos, ¿no? Pero que es verdad que hay una zona de sombra y una zona de luz. O sea, uno de los escritores de Pandemonium ayer intentó publicar un video de dos biólogos que tienen dudas sobre las vacunas y ya está censurado el video. Tardaron 14 minutos en censurarlo. O sea, ¿por qué? Porque hay dos biólogos que, ¿me entiendes lo que digo? O sea, ¿y por qué no otras explicaciones? Tipo, o sea, la Organización Mundial de la Salud viene y un año y pico después, recién va a China porque lo dejan ir, manda una comisión donde cada investigador chino, perdón, occidental, tiene a un chino al lado, que le va diciendo lo que tiene que investigar. Y escriben, no estudiamos el laboratorio de Wuhan porque nos parece que es imposible que haya salido de ahí. O sea, digo, yo no digo que haya salido, hay algunos escritores españoles que sí dice que sabe, yo no lo sé, pero me parece totalmente desproporcionado decir que no, de manera tajante, ¿me entiendes? Porque si, la siguiente pregunta que yo hago como investigador y como persona natural. Vale, si es de un animal, ¿cuál es el animal? Llevamos año y medio hablando del animal, muéstramelo. Y ese día diré, efectivamente, la otra no tuvo nada que ver. No, algún día lo encontraremos, pero es que tú quieres que yo haga una especie de fe casi sobrenatural en lo que me estás diciendo, aunque no tenga consistencia, no tenga solidez, y entonces la función periodística, en este caso periodística en el mejor sentido de la palabra, de denuncia de, oye, me estás contando un cuento que tiene una grieta, que tiene un problema, que tiene una debilidad, y es necesario que yo esté ahí insistiendo, como los de Watergate se me ocurre, hasta que tú expliques que esa debilidad, cuál es la razón por la que la tiene. Punto. O sea, no pretendo tirarme abajo el sistema, por ejemplo, en mi caso. Pero en todo caso, es evidente que no colaboran las otras personas, las que están tratando de vender ese mainstream, en que uno diga, ah, mira, esto es muy transparente, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando se intenta poner ese pensamiento, no en base a unos argumentos súper sólidos, sino en base a moderar la censura, porque efectivamente, como tú dices, no es una censura absoluta, pero es una censura como muy quirúrgica, digamos, ¿no? Desmonetizar aquí, esto lo que le pasó a mi amigo que directamente le casaron el canal, bueno, lo que le pasó a Trump, por ejemplo, que es preocupante para todos, porque a lo mejor Carlos Sí, Beltramo tiene 10.000 seguidores, 5.000, 3.000, no pasa nada. La G, que está con nosotros, tiene 1.000.000, pero Donald Trump tenía 80 millones de seguidores y se lo cargaron. ¿Y sabes lo que está pasando ahora en Arizona? Están revisando las votaciones y tienen serias dudas ahora, con el tiempo, de que haya habido honestidad en ese recuento. Y entonces, claro, en base a que él decía que eso era deshonesto y eso era súper mentira evidente, lo censuran. El problema es que cuando un sistema tiene tanto poder como para censurar al presidente del país más poderoso del mundo, por más que a mí no me censuren, a ti no te censuren, o no censuren a Laje o a China Brandolino, que luego le llaman así conspiranoico, lo que sea, etcétera, gente más que dice cosas más raras, puede pasar. Quiere decir que estamos en manos como diciendo, bueno, alguien más allá del algoritmo decide, a este lo censuramos, a este no, tal, no sé qué. ¿Cuál es digamos, el objetivo de esto? A mí me parece, en general, que es imponer una mirada del mundo. Vuelvo a lo que te decía antes, gente que se ha ensoberbecido porque ha tenido éxito en cosas concretas, en empresas concretas, y por eso tiene mucho dinero, lo cual me parece súper bien, no estoy en contra del mérito pago, digamos, ¿no? Pero el problema es que entonces dicen, a partir de acá, todo lo que yo piense para el mundo es lo correcto. Y la forma de demostrarlo es imponerlo gestionando esto. Eso ya entonces empieza a haber ahí una problemática. ¿Por qué? Porque, y recomiendo algunas cosas que decía Agustín Laje en Pandemonium 3, cuando lo público se convierte en privado y lo privado se convierte en público. ¿Por qué? Porque por un lado,
estos medios hacen que toda nuestra privacidad esté online, y entonces somos muy indefensos porque no tenemos nuestro patiecito de atrás donde nos fumamos un cigarrito mirando el atardecer tranquilos, pues no queremos, pues lo ponemos público. Sin embargo, lo público es privado, ¿por qué? Porque la principal arena pública es de un dueño, y ese dueño se puede reservar el derecho de admisión y permanencia. Entonces es muy complejo este doble giro de público y privado, porque entonces finalmente la humanidad estará como más constreñida, aunque no totalmente obligada, a pensar como ese señor. Y a mí no me da la gana pensar necesariamente como ese No, señor. eso está claro, ¿no? Hombre, también es verdad que siempre han existido poderes fácticos, ¿no? Eso nos remontamos. Es verdad que ahora yo creo que estamos hablando de unas magnitudes distintas, ¿no? Eso Y al es, menos eso eso es. ya es una cuestión a tener en cuenta muy fundamental en toda esta reflexión. A mí lo de Trump me escandalizó, que decir, me pareció un ataque a la libertad de expresión, de prensa, en fin, tremendo, ¿no? Y toda la cultura de la cancelación y demás, bueno, tengo una Eso opinión es muy muy problemático. contraria, ¿no? A todos estos que me parece que derivan también de estos mecanismos, ¿no? Globalizadores, del activismo digital, y en fin, que tenían muchas connotaciones, y esto daría casi para una Otro, conversación sí. aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, coincidiendo, ¿no? Y eso que, por ejemplo, yo, en fin, a Trump yo no le habría votado, pero bueno, por muchas otras razones, ¿no? Pero Totalmente. eso No no es, quita para que uno diga, oye, pero esto no puede pasar, ¿no? ese es el Por si punto, eso acaso, es. porque yo creo que tal, impido un altavoz que de alguna manera es algo más que privado, ¿no? Como estás diciendo, tiene una connotación pública de comunicación política muy relevante que tendríamos que regular, y me parece que por ahí van algunas Sí, líneas quizá de solución, ¿no? Pero, sí. pero decías, ¿no? Digo, si tenemos estas grandes o grandes poderes fácticos, ¿no? Que están intentando difundir culturalmente ciertas ideas, ciertos valores, ciertas orientaciones, en los sentidos que queramos concretar, Ujú. ¿no? En tu opinión, ¿no? Y con todos esos, en fin, cursos y autorías que tienes en educación en valores, afectividad y demás, ¿qué se puede hacer desde, digamos, la microsociología, desde los entornos cercanos, desde las personas concretas, ¿no? Que estamos, yo, por ejemplo, un poquito inquieto por todas estas tendencias de Ujú. cancelación, de censura, de opinión en las universidades, por ejemplo. En Sí. España ha llegado poco, pero ya empieza a llegar, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos y en otras regiones del mundo. En fin, ¿qué se puede hacer, ¿no? O, digo, por terminar un poquito la conversación con Sí. una llamada a algo concreto en lo que podamos ya invertir tiempo los que estamos preocupados en estas cuestiones. ¿Qué se te ocurre, Carlos? A ver, lo primero, no perder la esperanza. Como te decía al principio, la historia no es que cíclica, sino que tiene procesos, es lineal, pero tiene procesos, y sin caer en una lectura marxista, del cual invito a todos a ver todos tus videos sobre Marx, que me han parecido increíbles. Efectivamente, ante un vacío en un momento, hay un lleno en el siguiente. De hecho, este tema ¿cómo es? De la tesis y síntesis, no Sí. es inventada en el aire, efectivamente. Yo no suscribo esa filosofía, pero por otro lado digo, esta gente era inteligente, de algún lado lo sacaba. Y observar que efectivamente, normalmente la gente suele cansarse de una cosa y empieza con la que sigue, y a veces mejora, evidentemente, y esto ha sido, y yo creo que puede ser el momento. Entonces, ¿qué podemos hacer en concreto? Se me ocurren cosas muy, muy sencillitas primero, no dejar de suscribir, transmitir y crear contenidos como este, donde se diga, por ejemplo, mira, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo por esto, no, no estoy de acuerdo Argumentado, porque, sí, sí. sí, Diálogo el al final, búsqueda de hígado, la verdad. Está claro. eso es, eso es. Y además puede ser, mi partecita puede ser pequeñita, puede ser discutible, pero por lo menos me subo al carro de esta dinámica. O sea, yo creo que lo que está pasando, lo que pasó en Madrid, lo que está pasando en algunos países de América Latina, etcétera, contradice las predicciones un poco negativas de incluso algunos amigos nuestros de Pandemonium, que las hacen no porque quieren que sucedan o porque crean que van a suceder de todas maneras, sino que las hacen como una advertencia para que más gente se ponga las pilas y podamos cambiar el curso de la historia. Lo que quiero decir es que por más algoritmos que haya y por más super Soros, Bill Gates o Elon Musk o Biden o lo que sea, o Trumps, lo que sea, las personas contamos y contamos mucho. Cuesta entenderlo, pero sí contamos mucho. Y efectivamente, resistirse en un sentido de objetivo, de ir leyendo cosas, lo que sea. Y tienes a Jordan Peterson, por ejemplo, que tira mucho material interesante, tal, y el pobre ha resistido el ataque, pero anda muy bien y qué sé yo.
para eso las personas contamos, primer elemento. ¿Vamos a poder construir un mundo nuevo mejor? Definitivamente. No va a ser mañana. Segundo elemento, paciencia. Porque estamos en medio del cambio de ciclo y además yo creo que los jóvenes tienen más posibilidades de verlo como va a ser que nosotros mismos. Mi preocupación ahora con mis alumnos y todo, con Pandemonium, es que los jóvenes, 18, 20 años, mis hijos, entiendan los fundamentos y luego entren a dialogar. O sea, por ejemplo, yo no tuve ningún compañero homosexual en mi colegio en los 22 años de educación. Mis hijos tienen muchos compañeros homosexuales. Entonces, yo les transmito lo que yo pienso, pero sé que ellos van a poder dialogar mejor con personas homosexuales que lo que yo pude hacerlo, por un simple factor de convivencia. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. O de otras razas, o de otras religiones, lo que sea. Entonces, efectivamente, los jóvenes hay que prepararlos para que se encaminen a ese elemento. Otra cosa fundamental, no condenemos, sobre todo a las personas cercanas, a priori. Yo tengo amigos aquí en mi comunidad de vecinos que son muy socialistas, son muy progres. Me encanta tomar una cerveza con ellos, me encanta escucharlos, aunque efectivamente a veces me sacan de quicio y a veces lo hacen a propósito y me etiquetan, tal, no sé qué, pero vamos tendiendo puentes, y no son puentes para que él deje de votar al PSOE, son puentes para conocernos, porque el problema de la grieta es que no nos estamos conociendo. Y entonces tú dices, no, porque el plan del socialismo, o sea, por ejemplo, yo creo firmemente que tanto el Grupo de Puebla como el Foro San Pablo es una orquestación para hacer mucho daño en América Latina. Lo creo perfectamente porque aparte hay documentos, ¿vale? Pero el señor socialista que está delante mío, que fue a la huelga en Colombia, probablemente no tenga mucho que ver con eso. O reciba líneas, pero ya sabes, ¿no? Por capilaridad. Y con él sí me pueda tomar una cerveza y me tengo que hacer el esfuerzo de que esa conversación no termine a los golpes. La verdad es que me encanta esto que estás diciendo, primero el tema de la esperanza, ¿no? Pues sí, parece que en una sociedad un poquito enconada y de bandos y de trincheras, parece que estamos abocados a no entendernos, ¿no? Y a que todo vaya peor. Entonces ese mensaje, ¿no? Primero que has dicho de esperanza, ¿no? De paciencia, pero también esperanza, ¿no? Que, oye, no estamos tan mal, tenemos unas crisis, tenemos unos cambios de época, pero vamos a afrontarlo juntos y vamos a hacer un mundo mejor, ¿no? Me parece que ese es un mensaje muy positivo. Y el otro, que yo también me esfuerzo mucho en mis clases, con mis alumnos, en este canal, recuperar un poquito la importancia de la agencia humana, ¿no? Que decimos los sociólogos, ¿no? De esa capacidad transformadora que tenemos, a veces muy limitada, evidentemente, cada uno con sus condiciones, pero no pensar solo en el ser humano como un ser movido por ciertos hilos en los que no puede escapar, en donde su acción voluntaria, su intencionalidad, su esfuerzo dirigido a un fin, por ejemplo, para hacer una sociedad mejor o tener una familia más educada, no tiene éxito, ¿no? Está condenada al fracaso si no se alinean los astros o los grandes poderosos nos lo permiten, ¿no? La acción humana es efectiva, ¿no? Y eso me parece otro mensaje absolutamente esclarecedor. Y el tercero, ¿no? También me quedo, ¿no? El diálogo, búsqueda de diálogo, del encuentro, de tender puentes. Eso me parece fundamental. Yo también Pero lo quiero veo, ¿no? agregar una cosa, Alejandro, que para completar la idea, tender puentes, porque hay una forma de tender puentes que no me gusta actualmente, lo tengo que decir, que es la de, entonces yo no pienso nada. No, por supuesto. Eso no es Bueno, tender puentes, eso es evitar los ya, puentes. pero hay gente, sí, totalmente, coincidimos, pero quiero decirlo porque efectivamente uno en Pandemonium dice, claro, parece raro que tú dices tender puente y luego sacas un libro donde piensas así. Claro, porque yo quiero tender puentes sin dejar de pensar en lo que pienso. Es más actitudinal que intelectual. Intelectualmente yo sigo pensando lo mismo, lo que Dios me dio a entender en la cabeza, que me va dando, pero actitudinalmente tengo dos posibilidades. O me cierro en lo que pienso y lo utilizo como una espada para cortar la cabeza a todos, o sin ceder salgo y digo, mira, esta es mi verdad, o no mi verdad en sentido relativista, sino lo que yo he podido encontrar de la verdad. A ver, cuéntame lo tuyo, y seguramente alguna cosa, no sé, una actitud abierta, pero que no renuncie a lo propio. Yo creo que si logramos esa ecuación, la grieta se va a ir cerrando. Es más, creo que es la única manera de cerrar la grieta. Que ni yo renuncie a lo que pienso, ni mi contrincante, entre comillas, o el adversario, o la persona a otro lado de la grieta renuncie, pero que tengamos un puente. O sea, que efectivamente digamos, bueno, yo pienso esto, lo otro, debatámoslo un poquito, y en el medio de la conversación de la cerveza será un rato hablar de eso y un rato hablar de fútbol, de Netflix,
del clima como para encontrar otros puntos en común. Yo creo que eso también es útil, ¿no? Totalmente de acuerdo y me gusta mucho la matización, ¿no? Una cosa es la actitud y otra cosa es no renunciar, digamos, a defender la verdad, tal y como somos capaces de alcanzarla, ¿no? Desde nuestras Ujú. perspectivas, ¿no? Eso me parece que es perfectamente compatible y una matización muy, muy interesante, ¿no? Bueno, muy, muy fecunda y muy, muy pertinente, porque efectivamente a veces parece que tender puentes significa renunciar a tus posiciones. No es así, no es así en ningún caso. Sino, oye, yo estoy convencido de esto, de que la Tierra es redonda, pues te tengo que, en fin, intentar persuadir con argumentos científicos, Sí, sí, demostraciones del tipo que sea, a ver si ujú, cambias de opinión. Pero sí. yo tengo intención de que encontremos juntos la verdad, ¿no? Es una de las cosas también, quizá, Pero y y esto si no sería te para otro. convenzo de que es redonda, seguiré siendo tu amigo, aunque seas terraplanista. Eso es, ¿no? Que eso Esa es lo es que la otras actitud a la que personas... aludes, ¿no? Eso es, Efectivamente. eso es. Eso es. Oye, pues yo creo que nos podemos quedar, digo, daría esto para, en fin, luego ya ir concretando y un análisis de actualidad política a la que te tendré que invitar en alguna otra ocasión, ¿no? Ya además te he oído Con comentar alegría, la con situación alegría. en España, en Latinoamérica, en fin, eres Sí. experto en todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias políticas y los cambios culturales, ¿no? Entonces ahí te voy a, si me lo permites, te tendré que aprovechar un poquito más para educar y difundir estos contenidos entre nuestra audiencia. Pero me parece que estos mensajes, ¿no? De esperanza, de la acción humana efectiva, de actitud de diálogo y de búsqueda de la verdad, ¿no? Me parece que son fundamentales en los tiempos que corren y es una manera de ejercer la ciudadanía en el siglo XXI, ¿no? En nuestro entorno más cercano, pero también en eso que tú has llamado la polis, ¿no? En el ámbito público y de la política, esenciales. Bueno, Carlos, y por terminar, ¿tienes algún proyecto de Pandemonium 4 o cómo va eso? Sí, a ver, estamos ahora mismo, bueno, Pandemonium 4 va a salir, de todas maneras. Eh, Ya está en agenda, ¿o qué? sí, en octubre. Lo que pasa es que estamos estudiando con un grupo de amigos, es un poco complejo, pero queremos que Pandemonium se convierta en una revista cultural, Ah, de aparición semestral, o sea, cada 2 veces al año, porque es un esfuerzo bien grande, pero que tenga como otro matiz, como más permanencia, como si ya llegamos para quedarnos. Esto dependerá, ya sabes, de donantes, dependerá, porque de momento lo distribuimos gratis, que esto es muy importante, tú hablabas hace un rato, o fuera de cámara, no sé, sobre la penetración de canales como este. Una de las cosas que más nos agradecieron el público latinoamericano es que lo distribuyéramos gratis. Queríamos hacerlo como de guerrilla, como de, ya sabes, ¿no? De sí. manufactura, tal, por eso no había ninguna institución detrás ni nada, éramos amigos y salió Pandemonium Eso así. también te da mucha libertad, ¿verdad? También porque Sí, no absolutamente, dependes, no yo, tienes, en fin, totalmente. dependencias espurias, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces ahora, a ver, hacerlo cultural, a ver, ahora va a salir en una semana y media Pandemonium 3 en inglés, ¿ok? La Ah, primera muy bien. traducción. Los brasileños están diciendo, oye, ¿podemos traducirlo a portugués? Por supuesto, entonces me están diciendo a ver si lo pueden hacer. Y tenemos un editor que habla 5 idiomas, que está con muchas ganas de ayudarnos a que esto sea, digamos, muy amplio. Incluso él me dice que tenemos que hacerlo en chino. Eso te iba Y a decir, yo ¿chino para cuándo? no lo descarto, no lo Que ahí es descarto. donde está el público. Sí, 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 no lo descarto. Con lo cual, todo va a depender. O sea, Pandemonium nació como una cosa que iba a ser ahí nomás. Ha ido creciendo solo. Ya llevamos como 700.000 descargas entre los 3 libros. Qué Una bueno. salvajada. No pensábamos que íbamos a estar hablando de Pandemonium 3 ni 4. Pero te digo, bueno, chicos, si la onda va empujando por ese lado, ¿por qué no hacer una revista cultural tipo Atlántida en su momento, tipo El Gato Pardo, no sé, estas cosas que son un poco antiguas, pero con un nuevo estilo? Ah, y ya tengo alguna persona que nos lo va a bajar a papel, porque hay muchos que me han dicho, sí, yo Pandemonio, pero me lo pone en papel, tal. Entonces, bueno, este señor lo va a bajar en papel y pronto lo tendremos los 3 primeros para que lo quiera comprar en Amazon y se lo lleva a su casa, tal. Eso es más o menos, estamos, como te digo, estamos negociando, estamos hablando, queremos abrir un canal de YouTube Ajá. concentrando a toda esta gente. Queremos, como es el presente imperfecto del verbo, algún día lo haremos, Está en pero proyecto, en la mesa. sí, 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 porque efectivamente, sobre todo, a ver, y con esto cierro el comentario, ha habido amigos míos que me han mandado chats privados diciendo, me has recuperado la esperanza. Yo pensé que estaba todo perdido. No era la intención, era simplemente, yo estaba enojado porque decidí eso para jugar nada más. Pero bueno, las cosas se van dando, con lo cual también hay que decirlo, era necesario. Había un público sacado de la escena que no se sentía representado para nada,
que según el testimonio de Laje dice, cuando yo empecé mi canal, Agustín Laje, cuando yo empecé ni siquiera mi canal, mis conferencias, mi auditorio era personas de 70 años para arriba, 30. Ahora estoy teniendo auditorios de 3.000 personas, promedio 30 años. Ya. Entonces, realmente algo está pasando. Si nos vamos a ese evento, algo está pasando. Entonces, nosotros venimos a llenar también parte de ese hueco y llegaremos hasta donde sea. Lo bueno de esto es que efectivamente no tenemos un imperativo, ya sabes, ¿no? Ni laboral, ni otra cosa. O sea, lo haremos en la medida que se va pudiendo cada vez más por razones que Dios sabe, y en el momento que llegue nuestro techo, hasta ahí llegaremos y seguiremos aportando como sea. Pero bueno, esos son más o menos los planes pues, a mediano plazo. Muchos planes y muy prometedores. A ver si van cuajando poco a poco dentro de las 1000 ocupaciones, ¿no?, que tienes en la academia, en la universidad, en el instituto, en la familia, esos 6 cachorrillos, en fin. Bueno, Carlos, oye, pues 1000 gracias por esta tan agradable conversación. Quedamos emplazados a una segunda porque aquí hay muchos temas que solo hemos tocado de refilón, pero que convendría profundizar. Y te agradezco mucho, en nombre de toda la audiencia, pues todas estas pinceladas que nos has dado, este diagnóstico y estas ideas, ¿no?, sobre todo estas últimas que además, en fin, son motivadoras, ¿no? Son de estas que dejan un buen sabor de boca, ¿no?, al final de un vídeo, porque te llaman con esperanza a actuar por hacer un mundo mejor. Carlos Beltramo, muchas gracias y hasta la próxima. Saludos a todos y hasta la próxima.